Hermanos míos, versículo 1, que no se hagan maestros muchos de ustedes sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Daría como la impresión de que él está hablando de esperar a la madurez para enseñar o quizás para hablar de falsos maestros que comienzan bien pero terminan mal o algo parecido. Sin embargo, él como que parece desviarse y no hace tal cosa. Porque Santiago comienza a ayudarnos a entender que la palabra necesita ser enseñada, entendida y luego enseñada precisamente por aquellos que han sido llamados a ser maestros. Pero a esos que han sido llamados a ser maestros, él le hace una advertencia. Y es como asegúrate que tiene la madurez para hacerlo, asegúrate que entiende la responsabilidad de ser un maestro, porque para comenzar tú serás juzgado por un estándar más alto. Y la razón es que cuando tú tropiezas con tu enseñanza, tú haces tropezar a tus discípulos. Tú puedes traerle grandes beneficios a aquellos que te escuchan, pero puede traerles grandes consecuencias. Y ¿sabes algo? Lo único que el maestro hace mientras ejerce su oficio es hablar. Y es de eso que Santiago quiere hablarnos. De manera que si eres todo cristiano debiera medir sus palabras, pero en especial el maestro. Porque él puede tropezar cuando enseña o puede tropezar en su vida, pero cuando él enseña y tropieza, él hace tropezar a muchos. Y si tropieza con su vida, todavía peor, porque ahora ha servido de piedra de tropiezo para muchos más. Entonces, bajo ese contexto, recordemos la enseñanza de Proverbios 10:19 en la primera parte, más adelante lo completamos, que dice, en las muchas palabras, la transgresión es inevitable. Imagínate el gran peligro que nosotros, me incluyo a mí, los pastores, en el gran peligro que estamos cuando nos pasamos la vida enseñando, predicando, aconsejando. Y ahora el autor de Proverbios me dice que en las muchas palabras, de las cuales nosotros somos culpables de muchas palabras porque eso es lo que hacemos, la transgresión es inevitable. Con mis palabras yo puedo fortalecer tu vida, pero yo puedo debilitar tu vida, yo puedo desviar tu vida, yo puedo liderarte a ser descarriado del camino, y con mi ejemplo peor todavía. De manera que la advertencia de Santiago es válida especialmente para los maestros, pero es válida para todo el mundo. Y cuando hablo de maestros no simplemente estoy hablando de aquellos que tenemos el oficio de pastores, no todo el que enseña, incluyendo aquellos que están enseñando niños ahora mismo, aquellos que tienen grupos pequeños, todo el que enseña la palabra de Dios es un maestro, y es una enorme responsabilidad ser maestro, liderar a otros, pero todavía mayor responsabilidad es cuando el tema a enseñar, el sujeto a enseñar es la palabra de Dios. Es un privilegio, pero luego es una responsabilidad y finalmente es un gran peligro. Santiago entiende todo eso y nos dice de entrada que no se hagan maestros muchos de ustedes. El maestro necesita saber qué va a hablar, qué va a no hablar, porque puede ser dañino, cuándo va a hablar. Eso es exactamente lo que Proverbios 10:19 nos dice, que comencé a mencionarlo o a citarlo, pero no lo terminé. Escúchalo entero ahora. En las muchas palabras, la transgresión es inevitable. Pero, tengo que saber también cuándo hablar, pero el que refrena sus labios es prudente. El que refrena sus labios es prudente. El control de la lengua, el control del habla es algo vital en la palabra de Dios. Pero en la literatura judía, tanto en la palabra de Dios como fuera de la palabra de Dios, se enseñaba que los pecados del habla son de los más comunes y de los más difíciles de controlar. Los pecados del habla son los más comunes, porque muchas veces hasta los padres pecan con frecuencia contra sus hijos en la manera como les hablan. Y son de los más difíciles de controlar. La pregunta pudiera ser, wow, ¿por qué es tan difícil controlar lo que sale de mi boca? Pero Jesús nos enseñó
que no es tan difícil entender la razón por la cual se nos dificulta el control de la lengua. Escucha a Jesús enseñando en Lucas 6, 44 y 45. Pues cada árbol por su fruto se conoce. De manera que nosotros, los cristianos, nos conocemos por los frutos. Porque los hombres no recogen higos de los espinos, ni vendimian uvas de la zarza. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro saca lo que es malo. Conclusión, dice Cristo aquí, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si nosotros tratamos de controlar la lengua, sin cambiar el corazón, vamos a continuar tropezando de manera severa. Pero si por otro lado tú tratas de cultivar un corazón piadoso, sujeto a la palabra, bajo la dirección del Espíritu de Dios, el control de la lengua será el fruto natural de una vida de santidad llevada delante de Dios. Hay una relación entre la lengua, los labios, el corazón. Escucha al rey David, como escribió en el Salmo 141, versículos 3 y 4. Señor, pon guarda a mi boca. Alguien pudiera decir, pero eso le toca a David. Él es quien habla. No, David está consciente de la debilidad que tenemos a la hora de hablar. Él dice, Señor, guarda mis labios, guarda mi boca. Vigila la puerta de mis labios. Y ahora la conexión de esa boca, de esos labios con el corazón. No dejes que mi corazón se incline a nada malo, porque en la dirección en que el corazón se inclina, en esa misma dirección mis labios hablarán. No dejes que mi corazón se incline a nada malo para practicar obras impías con los hombres que hacen iniquidad, y no me dejes comer de sus manjares. La boca, los labios, el corazón guardan una conexión. Santiago nos había dicho algo similar en 1:26. Capítulo 1, versículo 26 y 27. Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, ahí está el tema. Esto es algo de lo que Santiago viene hablando del capítulo 1. Pero ahí solamente nos dice esto. Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana. Como Santiago ahí usa la palabra religión y no estamos tan acostumbrados a esa palabra, déjame decirte que esa es una palabra que las usaron los puritanos, las usaron los reformadores para referirse a la fe cristiana. De manera que con ese entendimiento yo quiero leértelo ahora de esta forma. Si alguien se cree cristiano, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, el cristianismo del tal es vano. Wow. Si tú dices que eres cristiano, pero tu boca te delata, pero tu boca no habla como un cristiano, pues eso sería el equivalente a que tu fe es realmente vana. Pero resulta que Santiago está llamando a estos hermanos, en este texto que leí más de una vez, les llama exactamente así, hermanos míos, de manera que él parece entender que esta gente es cristiana, o por lo menos se cree cristiana, y lo que él está diciendo, mira, si tú verdaderamente eres cristiano, y tus labios, tus bocas, tus palabras, tu hablar, no es congruente con la fe, pues haz un ajuste rápido, porque eres una contradicción. Pero si crees que eres cristiano, y al mismo tiempo no hablas como tal, quizás lo que necesitas es una conversión. Final del primer culto, alguien se me acercó y me habló y me dijo, pastor, yo quiero convertirme, pero yo no sé cómo hacerlo. Yo tengo tantas cosas que arreglar, yo tengo tantas cosas que confesar. Yo no voy a entrar en los detalles, pero yo creo que ella estaba buscando exactamente eso. Estaba buscando tratar de encontrar una forma de que su pasado y su vida ahora, su pasado regenerado o redimido, pudiera ser ahora congruente con una fe que ella profesara, y tenía miedo de que esas cosas no estaban coincidiendo. Santiago dice, el cristiano verdadero busca parecerse a Cristo. Le preocupa cuando no se parece a Cristo. Y al final,
de la historia, a nosotros se nos dificulta controlar la lengua por una razón. Solo una, decía en el mensaje anterior. Porque la lengua la hemos dejado bajo el señorío de la naturaleza vieja, que le encanta hacer uso de la lengua y disfruta cuando la lengua habla como le gusta hablar. Pero lo que tú y yo necesitamos es, si somos nueva criatura, si es verdad que tenemos un nuevo corazón, si el corazón no es de piedra, sino que es de carne, si la mente ha sido renovada, si la voluntad ha sido liberada, entonces tú y yo necesitamos llenura del Espíritu. El Espíritu cambia el corazón. El corazón cambia mis pensamientos cambia la forma de cómo yo hablo, y ahora mis palabras sí son congruentes con una nueva criatura y con una nueva fe que antes no tenía. Santiago entonces nos dice, Santiago concuerda que los pecados del habla son de los pecados más comunes y de los más difíciles de controlar. Escucha el versículo 2. Porque todos fallamos de muchas maneras. Hay múltiples formas como tú y yo fallamos, porque nadie es perfecto. Si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, le hace maduro, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Escucha cómo la Nueva Traducción Viviente lo traduce. Si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, le hace maduros, capaces de controlarnos en todo el sentido. Con frecuencia en el Nuevo Testamento la palabra traducida como perfecto es la misma palabra que pudiera ser traducida como maduro. Y lo que Santiago nos está diciendo es que nosotros fallamos de múltiples maneras, pero hay gente que puede controlar su hablar, que tiene una ética del habla congruente con la fe cristiana. Eso es una persona madura. Eso no garantiza que para el resto de la vida siempre tendremos tal dominio sobre la lengua. Pero sí nos deja ver que ciertamente Cristo tenía razón cuando dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que mi mente se llena, que hace palpitar y despertar mis emociones, de eso es que nosotros hablamos. Si mide los temas de tu conversación, frecuentemente va a descubrir qué es lo que llena tu mente, qué es lo que llena tu corazón. Lamentablemente, la corrupción del hombre caído es tal que la inclinación natural del corazón es a mentir. Y mentimos por diferentes razones, pero esa es la inclinación natural nuestra. Nosotros mentimos frecuentemente para lucir mejor, para no pasar vergüenza, para tener una mejor reputación, para quedar bien. Pero otras veces nosotros mentimos de una forma que a nosotros no nos parece mentira, porque tomamos los hechos, hablamos de los hechos, pero agigantamos los hechos. Y como estábamos hablando de hechos reales, pensamos que estamos en la verdad, pero ya no salimos de la verdad, tan pronto lo agigantamos. O tomamos los hechos, hablamos de los hechos, pero minimizamos los hechos, pero la idea es que te lleves la impresión de que los hechos no fueron lo que realmente fueron, sino algo más pequeño, y ya entré, entonces dejé el terreno de la verdad y entré al terreno de la mentira. Escucha cómo el rey David ahora en el Salmo 12, versículos 2 y 3, nos habla de este aspecto. Escucha, falsedad habla cada uno a su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. La lisonja es un pecado, uno de los pecados del habla. Escucha cómo David continúa. Corte el Señor todo labio lisonjero, que lo quite de en medio, que lo haga desaparecer, y la lengua que habla con exageración. La exageración de los hechos es una mentira, a menos que sea usada de manera intencional, de una forma que todo el que me escuche sabe que yo estoy usando una hipérbole. Y mencionaba, como ilustración, si alguien me preguntara, y el domingo pasado, que era un fin de semana largo, vino mucha gente a la iglesia, había como 1 millón de personas ahí. Todo el mundo sabe que no hubo 1 millón de personas. Fue una manera hiperbólica de decir, vino mucha gente. Pero cuando no nos encuentran exagerando los hechos o minimizando los hechos, nos encuentran entonces condenando a otro, criticando a otro, menospreciando la vida de otro o menospreciando las obras de otro, lo que el otro le hace, la clase del otro, la prédica del otro, la casa del otro, los hijos del otro.
La verdad es que de nuestros corazones sale la corrupción de nuestro interior en palabras de celos, de envidias, de rivalidades, desprecio, acusaciones, palabras de egoísmo, palabras insensibles, palabras hirientes, lenguaje de resentimiento y cuantas cosas más. Todo eso son pecados del habla. Uno de los pecados contra los cuales la palabra de Dios habla y juzga es el pecado del chisme. Y la palabra condena el chisme. Warren Wiersbe, en su comentario sobre el libro de Santiago, comenta que él tenía un amigo pastor. Y ese amigo pastor le dice que en su iglesia en una ocasión había una señora que era dada mucho al chisme. Y entonces en una ocasión ella fue donde el pastor le dice: pastor, el Señor me ha dado convicción de pecado acerca de mi chisme. Mi lengua me ha causado muchos problemas y también a otros. El pastor, que está recibiendo la confesión, aparentemente sabía que esta mujer ya había hecho lo mismo múltiples veces. Iba y se confesaba y pedía perdón y volvía a lo mismo. Entonces el pastor cuidadosamente le preguntó: bueno, ¿y qué planes tienes para cambiar ese proceder? Y ella le dijo: pastor, quiero poner mi lengua en el altar. Y el pastor le dijo: el problema es que no hay un altar suficientemente grande para tu lengua. La lengua es el barómetro de nuestro corazón, hermanos. Cuando tú dices algo y luego dices: excúsame que dije eso porque yo no soy así. No. Mejor aprópiate de tu pecado. Dile: perdóname, excúsame, hermanos, es para accidente. Tú chocas a alguien, accidentalmente, excúsame. Tú vas corriendo y le das a alguien con el codo accidentalmente, excúsame. Pero no cuando has pecado. Cuando has pecado, tú pides perdón. Hermano, perdóname por lo que dije. No debí haberlo dicho. Encima de eso, quizás te estoy prejuiciando o dañando con relación a esta otra persona. Pero recuerda, los hombres oyen lo que nosotros decimos, pero Dios oye lo que nosotros pensamos y maquinamos. De manera que Santiago no está diciendo que siempre y cuando yo me quede callado yo estoy bien. Eso no es lo que él está diciendo. Lo que él está diciendo es que cuando yo hablo, yo pongo en evidencia, yo pongo en exposición, yo despliego mucho de mi corrupción interior. Sin embargo, la corrupción interior es peor que lo que digo. Porque nosotros decimos lo que pensamos que se puede oír y se puede ver. Imagínate lo que no se puede oír. Pero Dios conoce lo que hablamos o nos decimos a nosotros mismos en los rincones oscuros de nuestras mentes. Y la advertencia de Santiago es para nosotros los maestros y para todo el mundo. En el caso de los falsos maestros, muchas veces su problema, para que podamos entender que el habla es solamente parte del problema. Muchas veces los falsos maestros, el problema con ellos no es lo que dicen, es lo que no dicen. Y otras veces es lo que dicen que suena piadoso para ocultar lo pecaminoso que no dicen. ¿Me entendieron o fue un trabalengua? Fue un trabalengua, dijo alguien. Yo digo algo que suena piadoso y la gente dice: no, pero pastor, mire, él realmente, mire, él cree la Biblia, mire lo que dijo. Sí, el problema es que ahí en este sermón yo no oí nada de lo pecaminoso. ¿Por qué? Porque él no quería que se viera la otra parte que él usa y entra y sale, y entra y sale. Entonces su problema es lo que él dice que es verdadero para ocultar lo que no está diciendo que es falso. Pero muchas veces nosotros hacemos exactamente lo mismo. Sabemos lo que dijimos aquí y luego vamos y hablamos piadosamente aquí con la intención expresa de que tú no vayas a pensar que eso lo hice yo. Eso es un pecado del habla. Eso tiene que ver con el uso de la lengua. Y como te mencioné, la literatura judía y no judía está repleta de advertencias en contra de cómo se peca al hablar.
Escucha el Salmo 39, versículo 1. Eso es obviamente una literatura judía, hebrea del Antiguo Testamento. Salmo 39, 1. Yo dije, guardaré mis caminos para no pecar con mi lengua. ¿Escuchaste lo que el salmista dice? Yo me voy a cuidar por dónde voy a ir, por dónde voy a transitar, porque si yo transito por donde no debo ir, lo más probable es que sea influenciado en esa dirección y comience a hablar lo que no debo. Voy a cuidar mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca como con mordaza mientras el impío esté en mi presencia. El impío me puede influenciar, por un lado, y por tanto, si me influencia, voy a terminar pensando mal y hablando mal. Voy a amordazar mi boca, mis labios. O, si yo como cristiano hablo mal delante del impío, quizá le estoy dando una mala reputación a la fe cristiana. Nota la relación entre mis caminos y mi lengua en el texto que leí. Todavía en el Salmo 39, versículo 3, ardía mi corazón dentro de mí. Mientras meditaba, se encendió el fuego. Entonces dije con mi lengua, bla, 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 bla. Primero se encendió el fuego. Oh, yes. Mira lo que dijo. Tú vas a ver lo que voy a pensar. Y mientras meditaba todo eso, mis emociones, mis sentimientos hicieron que se incendiara el fuego. Y luego dije con mi lengua. Santiago ahora, después de habernos introducido al tema, nos da 4 ilustraciones para ayudarnos a entender la gravedad del problema y como lo incongruente que es. Y él habla en primer lugar que los caballos son dirigidos hacia la derecha, hacia la izquierda o hasta los frenan con un pequeño instrumento en la boca. Y animales que pueden pesar 300, 400, hasta 500 libras o más, no sé hasta dónde, pero varios cientos de libras, son dominados por un pequeño freno en la boca. Pero nosotros no podemos hacerlo con la lengua. Luego él toma otra ilustración y habla de grandes naves, son barcos de vela, porque en esa ocasión no teníamos los barcos que tenemos ahora, pero esos grandes barcos son dirigidos con un pequeño timón que los hace virar para un lado o para otro, miles de libras cuando están llenos de cargas y como quiera, que pueden ser dominados. La tercera ilustración es que un pequeño fuego puede incendiar todo un bosque, como a veces hemos leído que un cigarrillo se dejó caer en medio de la foresta y ahí comenzó todo un fuego. Pero algo tan pequeño, Santiago dice, sí, así, a veces una frase que tú dices en medio de una conversación, quizá con tu esposo, tu esposa, con tus hijos, con un amigo, con el pastor, y la frase hizo dañar toda la conversación porque fue tan hiriente, tan insensible, tan inapropiada, tan fuera de tiempo, o todas las anteriores. Es un pequeño fuego, dice Santiago. La ilustración número 4 está en el versículo 6, escuche. También la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Bueno, la lengua, claro que es un fuego porque por el daño que es capaz de hacer, por las mentiras que la lengua es capaz de transmitir, por las relaciones que la lengua es capaz de destruir. Relaciones tuyas y relaciones de otros pueden ser destruidas por la lengua. La lengua es un fuego por el pecado que es capaz de cometer. Imagínate todos los pecados del habla que la lengua es capaz en la que la lengua es capaz de incurrir. Imagínate las pasiones que la lengua es capaz de incitar. Santiago dice que esa lengua contamina todo el cuerpo. En cierta medida es así, en cierta medida no es así. Pero no es contradictorio, es simplemente diferentes formas de ver la verdad. Déjame traerte el veredicto de Cristo, el medio hermano de Santiago, en Mateo 11, capítulo 15, Mateo 15, versículo 11. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. En cierta medida, Cristo está coincidiendo con Santiago, porque él dice que es lo que sale de la boca lo que contamina al hombre.
Pero el mismo Cristo, simplemente unos versículos más abajo, te leí el 11 de Mateo 15, ahora te leo del 17 al 20, nos ilustra mejor de qué es que Cristo está hablando. ¿No entienden que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina? Cristo está hablando de alimentos, los alimentos impuros, que ellos pensaban que eso contaminaba al hombre, que había que lavarse las manos y todo lo demás. Pero lo que sale de la boca proviene del corazón, ahí es donde está la corrupción. Lo que sale de la boca proviene del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre. ¿Ok? Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Sí, pero salieron del corazón. Pero comerse y lavarse las manos no contamina al hombre. En otras palabras, cuando yo hablo, cuando tú hablas, te estoy entregando una radiografía de mi corazón. Entonces, si llevamos esa idea a su máxima expresión, esto es como luce. Todo comienza con la condición del corazón. La condición del corazón produce pensamientos en mi mente. Mis pensamientos originan emociones, a veces buenas, muchas veces malas. Pero todo se origina en mi interior. Recuerda, la próxima vez que tú sientas algo, porque alguien dijo algo, te dijo algo, no te dijo algo, te invitó o no te invitó, la próxima vez que tú sientas algo, esa persona no lo puso ahí. Son tus emociones y tu reacción con tu forma caída de responder a lo que oíste. Entonces, nuestros pensamientos originan emociones. Y finalmente, como nosotros pensamos, así hablamos. Como nosotros pensamos, así hablamos. Nuestras palabras revelan, permítanme la metáfora, revelan la obstrucción de las arterias de mi corazón, pero no están obstruidas con colesterol, sino con la iniquidad de mi interior. Las palabras revelan la obstrucción de mis arterias espirituales, por ponerlo de otra forma. Esa es la razón por la que Santiago dice en 3:6 que la lengua es un mundo de iniquidad. Él no está hablando del órgano físico, él está usando una metáfora también para decir, no, es tu hablar, que es un mundo de iniquidad. Tu hablar saca al exterior lo que estaba en tu interior. Y la lengua deja ver toda la corrupción moral de tu corazón. Y ahora Santiago dice, y parte del problema es que la lengua es incendiada por el infierno. ¿Cómo así? Recuerda que nosotros no tenemos lucha ni contra carne ni sangre, sino contra potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Ellas saben cómo incitar tus emociones. Y una vez tus emociones son incitadas, tú vas a pensar acerca de cómo te sientes. Pero cuando pensamos, hablamos. Y por eso es que las fuerzas de las tinieblas saben cómo destruirte a ti, cómo destruir al otro. Y Santiago dice que esa lengua inflama el curso de nuestra vida. Entonces tenemos que tener cuidado de cómo nosotros hablamos, porque muchas veces estamos siendo inducidos por el enemigo. El enemigo sabe cómo usar a una persona para hacer caer a otra persona, como Eva hizo caer a Adán. Él es responsable. Él no puede culpar a Eva como trató de hacer. Pero el enemigo supo cómo inducir a alguien para luego hacer caer a otro. Y lo mismo pasó con Sara y Abraham. La lengua a veces revela cosas profanas porque lo profano es parte de nuestro corazón. La lengua a veces sale en ira porque ira era lo que había en mi corazón. Y con esa lengua nosotros podemos construir o podemos destruir. El mismo Pedro que negó al Señor la noche de su crucifixión 3 veces. El mismo Pedro que cuando el Señor le preguntó si él podía beber de la misma copa que él iba a beber y que le dijo, sí Señor, yo puedo, yo estoy listo para ir contigo a la cárcel, estoy listo para ir contigo hasta la muerte, y aunque todos te nieguen, yo nunca te negaré, para luego terminar diciendo, maldita sea, yo no conozco a ese hombre. Es el mismo Pedro que 50 días después, en el día de Pentecostés, predica un sermón con la misma lengua
y 3,000 personas se convierten. En un momento maldijo, en otro momento bendijo. Y eso es por lo que Santiago como que expresa la frustración en estas palabras, de versículos 7 y 8. Porque toda clase de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el ser humano, pero ningún hombre puede domar la lengua. No, ninguno. Cuando tú encuentras a alguien que es maduro, que es prudente, que es sabio al hablar, eso no es fruto de su carne, no es ese hombre que lo ha logrado, es el Espíritu de Dios viviendo en él. Ese hombre se ha rendido, el Espíritu lo controla y ahora la lengua pasó a estar bajo el dominio, el control, el señorío del Espíritu de Dios. Pero el hombre no puede. Ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. El control de la lengua depende de la condición del corazón. Hermanos, esto es como se da. Tú lo estás oyendo de Santiago como ocurre en el exterior. Pablo te diría, mira hermano, porque Pablo recuerda, es el apóstol, el teólogo de las grandes doctrinas. Mira hermano, el habla depende de la llenura del Espíritu. La llenura del Espíritu produce el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, una de las virtudes del fruto del Espíritu es el dominio propio. El dominio propio va a controlar y a dominar la lengua o la manera como hablamos. Y Pablo te diría, como tú hablabas antes, es el hombre viejo hablando, se supone ahora que el nuevo hombre debe hablar de otra manera, pero la forma del nuevo hombre hablar tiene que estar bajo el control del Espíritu, y para tener control del Espíritu necesita llenura del Espíritu, y eso es como ocurre. El autor de Proverbios, ayúdanos a entender todo el problema de la lengua que Santiago está presentando. Él escribe en 21:23, el que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustia. El que controla su lengua, el que controla su boca, el que es prudente, el que es sabio, él o ella se va a evitar muchas angustias. Porque muchas veces, una vez nosotros dejamos salir algo, ya no lo puedo recoger. En el proceso, personas pueden ser dañadas, relaciones pueden ser destruidas, testimonios pueden ser muy dañados. Y mencionaba más tempranamente como Jonathan Edwards en un momento fue acusado falsamente, el gran teólogo norteamericano, eventualmente expulsado de su congregación. Y luego el hombre que lo acusó falsamente vino años después y le dijo a la iglesia que quería pedir perdón porque incluso lo que él dijo era mentira. Y Edwards ni se defendió. Entendió que todo eso estaba bajo la providencia de Dios. Ahora, todo lo que Santiago ha dicho tenía una meta. Lo que él va a decir ahora, y yo te voy a leer, ya lo leímos, pero lo vamos a leer otra vez, es el centro de gravedad de este pasaje. Todo lo que él dijo, del versículo 1 al versículo 8, tenía que ver con una sola cosa donde él quería llegar, porque es ahí donde nosotros necesitamos entender la gravedad. Es con esto que nosotros necesitamos entender la gravedad de nuestro hablar. Escucho, con ella, con la lengua, bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. ¿Cuál es el problema? Que han sido hechos a la imagen de Dios. Bingo. Es que cuando hablas como hablas, no es simplemente que hablaste del vecino, tú hablaste contra la imagen de Dios, mancillaste la imagen de Dios, atropellaste la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así, decía Santiago. Esa es su frustración. Tú sabes que Jesús en el Sermón del Monte, en un momento dado dice que todo el que le diga a su hermano idiota o raca, la palabra raca no tenía como un significado específico, pero es algo así como vacío. En nuestro lenguaje que significa estúpido. Y Cristo dice, todo el que le diga a su hermano raca sin razón es digno de reo del infierno de fuego. ¿Cómo? Pero en ese mismo contexto Cristo estaba hablando del mandamiento no matarás. Entonces él está relacionando el no matarás con esta forma de hablar. Porque
Porque en el mandamiento número 6 de los 10, el mandamiento no matarás, lo que está haciendo es protegiendo la imagen de Dios. Y como los teólogos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, han llegado a entender lo que es el espíritu de la ley y la letra de la ley era no le puede quitar la vida a nadie. El espíritu de la ley es que no le puede quitar la vida a nadie, por lo que dice Génesis 9:6, que a imagen de Dios el hombre fue hecho. Por tanto, en el espíritu de la ley se entendía, teológicamente hablando, que si hablabas contra tu hermano y atropellabas la imagen de Dios, no es que te iban a mandar al infierno, no es que tú tenías que perder tu vida, pero que tú estabas violando el mandamiento número 6. Porque el mandamiento número 6 se nos dio para proteger la imagen de Dios. Santiago nos está diciendo que cuando nosotros usamos la lengua para bendecir a Dios y en otro momento para maldecir a los hermanos, o venimos a la iglesia y adoramos, y levantamos la mano y al salir de aquí nos vamos a comer, quizás hasta con nuestros propios hijos, y le estamos hablando indebidamente en el almuerzo, que eso es como un hombre de doble ánimo. Pero el hombre de doble ánimo en el capítulo 1 se nos dice que no debe esperar nada de parte de Dios. Porque hablas de una manera en un momento y de otra manera en otro momento. Dices que sí ahora, pero mañana es que no. Prometes algo, pero luego no lo cumples. Eso es un primer entendimiento de si maldice y bendice, momentos diferentes. De la misma boca proceden bendición y maldición, versículo 10. En segundo lugar, hablar mal de la otra persona, condenarlo, no es poca cosa por lo que ya te expliqué. Y pisotear la imagen de Dios no es poca cosa. Hermanos, si tú me dijeras, pastor, de todo esto que usted está diciendo, lo que vaya a terminar de decir, deme una sola cosa, una sola con la que usted quiere que yo me vaya de aquí. Esta es. Ningún otro concepto, más allá obviamente de que el Espíritu vino a morar en mí, me cambie, me transforma, cambia mi mente y todo lo demás. Ningún otro concepto, yo creo, y más allá de lo que es el concepto de Dios, ¿verdad? En términos prácticos, me ha ayudado a mí más a tratar de no pecar contra el otro en todas sus formas, que la idea de que el otro porta la imagen de Dios. Decía que hace años atrás se celebró aquí el Congreso Anual de la Asociación Latinoamericana de Abogados Cristianos, y en esa ocasión el tema era precisamente los derechos humanos. Y yo argumentaba con ellos y decía que los derechos humanos solo tienen, y cito, solo tienen sentido si pensamos que la imagen de Dios está plasmada en el hombre. Si esa imagen no está, nosotros no tenemos más derecho que los animales. Somos materia evolucionada, pertenecemos al reino animal, como muchas veces dicen los ateos. De hecho, le citaba a Peter Singer en esa ocasión. Peter Singer es uno de los filósofos más influyentes, lamentablemente, de nuestra época, catedrático en la Universidad de Pensilvania, a menos que se haya salido de ahí últimamente. Escribió un libro que se llama Practical Ethics, o Ética Práctica. En ese libro, escucha lo que él dice. El hombre es básicamente otro animal más, con los mismos derechos que el resto de los animales. Es más, él ha dicho, estas son mis palabras ahora, que el hombre probablemente tiene menos derechos que algunos animales, pero él lo ha dicho. Porque, por ejemplo, un infante no tiene conciencia de sí mismo y los animales sí tienen conciencia de sí mismos. Por tanto, dice Singer, la vida de un recién nacido puede ser menos que la vida de un cerdo, de un perro o de un chimpancé. Singer agrega que es razonable esperar un periodo de unos 28 días antes de asumir que un recién nacido tiene los mismos derechos que nosotros. Esta es la razón por la que él opina que si un padre tiene un hijo con síndrome de Down, al Estado debiera concederle el derecho de quitarle la vida hasta los 3 años, porque probablemente aliviaría su dolor. Tú sabes que él está totalmente errado, pero si la imagen de Dios no está plasmada en el hombre, él tiene toda la razón, completamente. Pero ahora, cuando nosotros somos irrespetuosos con nuestro prójimo, yo no estoy respetando a José o a Pedro, porque si José o Pedro no tienen la imagen de Dios, yo no respeto, es como el perro de mi casa, yo no respeto al perro, con perdón de los amantes de perro.
Si hay algo que alguien me tiene que decir porque yo soy cruel contra el perro, es porque la imagen de Dios sí está en mí. Y yo no puedo tratar la imagen de Dios en mí de una forma que no respete la creación de Dios. Ahí es donde está el problema, pero es con la imagen de Dios. Y esa idea es tan poderosa que cuando gente viene a hablarme acerca de su lucha con pornografía y me pregunta, pastor, ¿qué yo puedo hacer? Porque ha sido como una esclavitud. Yo le digo, oye, la próxima vez esto es lo que tú tienes que hacer. Tú te dices, la imagen de Dios que está en mí se ha sentado frente a una pantalla delante de alguien que es portadora de la imagen de Dios, pero esta vez desnudo o desnuda, y ahora se va a dedicar a disfrutar, a hacer que la imagen de Dios en mí disfrute de la imagen de Dios en otro, pero de una forma perversa. Yo dudo que tú puedas seguir viendo lo que comenzaste a ver si te hablas a ti mismo de esa manera. Cuando te percatas que estás mancillando la imagen de Dios. Te va a llevar a respetar al otro de una manera singular. Te va a llevar a respetar a tu esposo, a tu esposa de una manera singular. A tus hijos, a los hijos del vecino, a los niños cuando vayas a llamarle la atención. Esa imagen es poderosa. En mi mente al día de hoy es extremadamente poderosa para el respeto de los demás. La próxima vez que estés discutiendo, estás tratando de ganar el argumento y comienza en buen dominicano, quizás en buen cibaeño, no sé, a enfogonarte. Y recuerda, yo tengo la imagen de Dios enfrente y lo que diga es contra la imagen de Dios. Es como el raca del Sermón del Monte de que Cristo habló. Y cuando hablas contra otro, cuando condenas a otro, cuando criticas a otro, cuando usas a otro, estás haciendo todo eso contra alguien, sobre todo cuando es cristiano, pero no importa quién. Pero sobre todo cuando es cristiano, contra alguien por quien Cristo fue a la cruz y dio sangre para redimir la imagen que tú estás atropellando o abusando o condenando. Él la salva y yo la condeno. Mi problema al hablar de otro, contra otro, lo que digo acerca de él, no es la persona, no es la imagen de Dios, por así decirlo, es Dios mismo, porque quien me va a juzgar es Dios que está siendo representado por esa persona. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos creó a su imagen y semejanza, la palabra para imagen ahí es selem en hebreo, que es la palabra ícono traducida a nuestro idioma. El hombre es el ícono de Dios, es el representante de Dios en la tierra. El hombre y la mujer son el representante de Dios en la tierra. Dios le concedió al ser humano un altísimo valor hasta el punto que cuando Cristo decidió rescatarnos, vino a rescatarnos por una sola razón, porque la imagen de Dios había quedado empañada, atropellada en el momento de la caída, y Dios creador se propuso redimir su imagen en cada uno de nosotros. Y Cristo se encarnó, y cuando se encarnó en carne, en naturaleza humana, como decía Antonio Cruz en su libro de Ética, que Cristo con su encarnación ennobleció la raza humana. Como Santiago está preocupado con la vida práctica, las discrepancias, Santiago cierra ya, versículo 11 y 12. ¿Acaso una fuente hecha agua dulce y amarga por la misma abertura? Claro que no. ¿Acaso, hermanos míos, le está hablando a cristianos, acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas? Claro que no. ¿O una vid higos? Claro que no. No. Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Cristo lo dijo de esta manera que ya te lo leí, pero lo repito y cierro. Lucas 6, porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo. Ni a la inversa, árbol malo que produzca fruto bueno. Pues cada árbol, por su fruto, se conoce. Cada persona, cada cristiano, cada incrédulo, por su fruto se conoce, y su hablar es su fruto más frecuente. Porque los hombres no recogen higos de los espinos, ni vendimian uvas de una zarza.
Es mi oración, es mi deseo. Que tú puedas meditar sobre estas cosas, sobre todo, sobre esta idea de la imagen de Dios en el otro. Que la conectes en primer lugar con los pecados del habla contra esa imagen, pero luego todo pecado que tú vayas a cometer en el día de mañana, que entiendas que es el pecado de la imagen de Dios en ti contra el pecado de la imagen de Dios en otro.